Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los románticos de corazón. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y sí, de Andercel. Pero no solo eso, vamos a sumergirnos en un momento épico, un momento que derritió los corazones de todos, la serenata sorpresa de Kerem para Hande. Si eres fan de las novelas turcas, o incluso si solo has oído hablar de ellas, seguro que conoces a estas dos estrellas. Kerem Bürsin, con su mirada cautivadora y su sonrisa que enamora, y Andercel, con su belleza y su talento innegables. Y juntos, en la serie Lofisinde Der, Senkal Kapm, nos regalaron una de las historias de amor más bonitas y comentadas de los últimos tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando la magia de la pantalla se traslada a la vida real? Pues, que tenemos momentos como este, que son pura fantasía. Antes de seguir, quiero que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos de novelas turcas, de sus protagonistas, de secretos, de curiosidades y, por supuesto, de mucho amor. Así que, si no te quieres perder nada, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Me harías muy feliz. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Recuerdan ese momento mágico en el que Kerem, como todo un caballero, le canta una serenata a Hande? Pues, ese es el corazón de este vídeo. La serenata, en sí, no solo fue un gesto romántico, sino que fue toda una declaración, un guiño a su relación fuera de la pantalla. Y, para los que no lo recuerdan, o para los que quieran revivirlo, aquí vamos a detallar todo. Todo empezó con una canción. ¿De qué canción hablamos? Pues, de Senkal Kapm, que, en español, se traduce como Toca mi puerta. La canción, interpretada por el propio Kerem, es una balada preciosa que habla de amor, de deseo y de la conexión especial que hay entre dos personas. La letra es simple, pero directa, sobre todo, muy emotiva. Es imposible no sentirse conmovido. Pero, ¿dónde y cuándo ocurrió esta serenata? Pues, la serenata tuvo lugar en un evento especial, en una fiesta de celebración del éxito de la serie Lofisinde Der. Imagínense la escena, una noche estrellada, un ambiente festivo, rodeados de amigos, compañeros de trabajo, por supuesto, los fans, que estaban emocionados por la serie. Y en medio de todo este ambiente, Kerem, con una guitarra en la mano y una sonrisa pícara en el rostro, se acerca a Hande. La reacción de Hande, por cierto, es para enmarcarla. Primero, la sorpresa. Una sorpresa mayúscula. Su rostro se ilumina, sus ojos brillan y se lleva las manos a la boca, como diciendo, no me lo puedo creer. Después, la emoción. Hande se deja llevar por la música, por la voz de Kerem, y podemos ver cómo se derrite de la emoción. Es un momento muy bonito de ver. Y, por supuesto, Kerem, cantando con el corazón, dedicándole la canción a Hande, mirando los ojos a su CEO estrella, creando un ambiente mágico para todos los presentes. La canción, como decía, es romántica, pero lo que la hace especial es la forma en que Kerem la interpreta. Se nota que lo hace con el corazón, con cariño y con un cariño especial para Hande. Su voz, aunque no es la de un cantante profesional, es muy agradable y la emoción que transmite es contagiosa. Es imposible no dejarse llevar. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo especial esta serenata? Pues, no solo la canción en sí, ni el lugar, ni el momento, sino también la química que había entre Kerem y Hande. Y es que, como todos sabemos, el amor traspasó la pantalla y se hizo realidad. Desde el primer momento, se notó una conexión especial entre ellos. Una conexión que se traducía en miradas cómplices, sonrisas y gestos de cariño. Una química que, sin duda, contribuyó al éxito de la serie y que, por supuesto,
fue el motor de su romance. Este momento, esta serenata, fue la confirmación de lo que todos sospechábamos, que entre ellos había algo más que amistad y compañerismo. Fue una declaración de amor pública, una demostración de lo que sentían el uno por el otro. Y, ¿quién no ama un buen gesto romántico? Sobre todo cuando se hace con el corazón. La serenata fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, los rumores sobre su relación se hicieron más fuertes. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y todos queríamos saber más sobre esta pareja. Y, poco a poco, fuimos descubriendo que su amor era real. Que se querían y que se apoyaban mutuamente, tanto en lo profesional como en lo personal. La serenata no solo fue un gesto romántico, sino también una muestra de la personalidad de Kerem. Un hombre detallista, que sabe cómo enamorar, que no tiene miedo de demostrar sus sentimientos y que se preocupa por hacer feliz a la persona que ama. Y, por otro lado, Hande, que es una mujer sensible, romántica y que valora ese gestos de cariño. Una mujer que se dejó conquistar por la sinceridad y la belleza de Kerem. Por supuesto, este momento también nos demuestra la importancia de la comunicación. No solo con palabras, sino también con gestos, con canciones y con detalles. Kerem supo expresar sus sentimientos a través de la música y Hande supo valorar ese gesto. Ambos se comunicaron de forma efectiva, lo que fortaleció su relación. Y, como dije, la serie Love is in the Air nos regaló una historia de amor preciosa. Y, fuera de la pantalla, Kerem y Hande nos demostraron que el amor sí existe. Un amor que, aunque haya terminado, nos dejó momentos inolvidables y lecciones importantes sobre cómo amar y cómo ser amado. Ahora, hay que recordar que, tristemente, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Pero, a pesar de eso, lo importante es que nos dejaron un bonito recuerdo, que nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier lugar y que siempre es bueno ser romántico y expresar nuestros sentimientos. La serenata, en este sentido, fue un símbolo de su amor. Y, hablando de la serie, podemos decir que Love is in the Air fue un fenómeno en todo el mundo. Gracias a la serie, Kerem y Hande se convirtieron en estrellas internacionales, ganándose el corazón de millones de fans. La serie, además de ser romántica y entretenida, también nos habla de la importancia de la amistad, de la familia y de luchar por nuestros sueños. Si no has visto la serie, te la recomiendo. Es una serie ligera, fresca y con un gran mensaje. Y, si ya la has visto, seguro que te encantará recordar estos momentos, como la serenata de Kerem. Un momento que, sin duda, marcó la historia de Love is in the Air y que quedará en la memoria de todos los fans. Además, es interesante analizar cómo este gesto impactó en la audiencia. ¿Cómo se sintieron los fans al ver la serenata? ¿Qué opinaron sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo influyó esto en su percepción de la serie? La verdad es que la serenata generó un entusiasmo sin precedentes. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja en la ficción, vieron en este gesto una confirmación de sus sentimientos. Y esto no hizo más que aumentar el interés por la serie y por sus protagonistas. Y, hablando de Kerem y Hande, es imposible no mencionar sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y prometedores, con un futuro brillante por delante. Kerem, además de actuar, también es productor y escritor. Y Hande, además de su talento como actriz, también es una modelo e influencer muy popular. Sin duda, ambos son un ejemplo de perseverancia y dedicación. En definitiva, la serenata de Kerem a Hande fue un momento mágico. Un momento que nos demostró que el amor existe, que la magia puede suceder y que la vida puede ser maravillosa. Y, ¿quién no necesita un poco de magia en su vida? Y, para terminar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de la serenata sorpresa de Kerem a Hande, de la canción Senkal Kam, de la emoción de Hande,
de la química entre ellos y de la importancia de la comunicación. También hemos recordado la serie Love is in the Air y el impacto que tuvo en la audiencia. En definitiva, hemos analizado un momento que marcó la historia de la serie y que quedará en la memoria de todos los fans. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y poder hablar de estas historias que tanto nos emocionan. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Creen en el amor? ¿Qué otros momentos románticos de novelas turcas les gustaría que comentáramos? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y ahora, para expandirnos un poco más en este tema tan apasionante. Prepárense, porque vamos a sumergirnos aún más en el universo de Kerem Bürsin y Andercel, explorando cada detalle de ese momento inolvidable. Asterisco asterisco la canción, Senkalkam más allá de la traducción asterisco asterisco. Ya hemos mencionado que Senkalkam significa toca mi puerta. Pero, ¿qué significa realmente la canción? No es solo una frase literal, es una invitación. Una invitación a entrar en el mundo de alguien, a descubrir sus secretos, a compartir sus alegrías y tristezas. La canción, escrita por Sezen Aksu, una leyenda de la música turca, es un himno al amor y a la esperanza. Habla de la valentía de abrir el corazón, de la vulnerabilidad que implica amar y de la belleza de construir una relación sólida y duradera. La interpretación de Kerem, como mencionamos, fue crucial. Él no solo cantó la canción, la vivió. La cantó con los ojos puestos en Hande, transmitiendo cada sentimiento, cada palabra. No era solo una melodía, era una declaración de intenciones, un reflejo de lo que sentía por ella en ese momento. La elección de la canción no fue casualidad, fue una elección inteligente, un guiño a la serie que los unió, y a su vez, un reflejo de sus sentimientos reales. Asterisco asterisco el evento, un encuentro de estrellas y fans asterisco asterisco. La fiesta de celebración del éxito de Love is in the Air fue un evento lleno de energía y emoción. Fue la culminación de meses de trabajo, de rodajes, de risas, y, por supuesto, de la conexión mágica entre Kerem y Hande. Fue un momento para agradecer a los fans por su apoyo incondicional y para celebrar el éxito de la serie en todo el mundo. La atmósfera era eléctrica. Los fans, con sus pancartas y carteles, coreaban los nombres de sus ídolos. Los compañeros de trabajo, felices por el éxito de la serie, compartían risas y anécdotas. Y en medio de todo esto, la serenata de Kerem se convirtió en el punto álgido de la noche. Fue un momento de conexión, de complicidad, de romance y de pura magia. Asterisco asterisco la reacción de Hande, un torbellino de emociones asterisco asterisco. La reacción de Hande ante la serenata fue, sin duda, uno de los momentos más comentados y recordados. Su sorpresa inicial, genuina y desbordante, fue el preludio de un torbellino de emociones. Sus ojos brillaban, su sonrisa se extendía de oreja a oreja, y sus manos se llevaban a la boca, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. La emoción de Hande era contagiosa. Se podía ver cómo se dejaba llevar por la música, por la voz de Kerem, y cómo se sumergía en ese momento mágico. Sus gestos, sus expresiones, cada movimiento, transmitían la intensidad de sus sentimientos. Fue un momento íntimo, privado, compartido con el mundo, un momento que quedará grabado en la memoria de todos. Asterisco asterisco la interpretación de Kerem, voz y corazón asterisco asterisco. La interpretación de Kerem fue clave para el éxito de la serenata. Aunque no es un cantante profesional, su voz es agradable y su interpretación, llena de sentimiento,
conquistó a todos los presentes. Cantó con el corazón, con la mirada puesta en Ande, dedicándole cada palabra, cada nota. La emoción que transmitía era palpable. Se notaba el cariño, la admiración, por supuesto, el amor que sentía por Ande. Su voz, aunque no perfecta, era sincera, genuina, y logró conectar con el público de una manera profunda. Fue un momento de conexión, de intimidad, que demostró la fuerza de su relación y la magia que compartían. Asterisco asterisco la química, el ingrediente secreto del éxito asterisco asterisco. La química entre Kerem y Ande fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air. Desde el primer momento, se notó una conexión especial entre ellos, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba a los corazones de los espectadores. Esa química se tradujo en miradas cómplices, sonrisas, gestos de cariño y una complicidad que se veía reflejada en cada escena. Su conexión era auténtica, genuina, y se basaba en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Esa química, esa conexión, fue el motor de su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla. Asterisco asterisco el impacto en los fans, un sueño hecho realidad asterisco asterisco. La serenata de Kerem a Ande fue un momento que revolucionó a los fans de Love is in the Air. Para ellos, que ya estaban enamorados de la pareja en la ficción, este gesto fue la confirmación de sus sueños. Fue la prueba de que el amor, el romance y la magia sí existen. La reacción de los fans fue masiva. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se llenaron de comentarios y los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. La serenata no solo aumentó el interés por la serie, sino que también fortaleció el vínculo entre los fans y sus ídolos. Asterisco asterisco la declaración de amor, un gesto inolvidable asterisco asterisco. La serenata de Kerem fue mucho más que una simple canción. Fue una declaración de amor pública, un gesto romántico que demostró sus sentimientos hacia Ande. Fue una demostración de valentía, de romanticismo y de sinceridad. Ese gesto, ese momento, demostró que Kerem no tenía miedo de mostrar sus sentimientos, de expresar lo que sentía. Fue un acto de amor, de admiración y de respeto. Y, por supuesto, fue un momento inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los fans. Asterisco asterisco la importancia de la comunicación, palabras, gestos y canciones asterisco asterisco. La serenata de Kerem a Ande también nos enseña la importancia de la comunicación. No solo con palabras, sino también con gestos, con canciones y con detalles. Kerem supo expresar sus sentimientos a través de la música, y Ande supo valorar ese gesto. Ambos se comunicaron de forma efectiva, lo que fortaleció su relación. Kerem utilizó la música para expresar sus sentimientos, y Ande respondió con emoción y alegría. Fue una muestra de que la comunicación es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Asterisco asterisco Love is in the Air, un fenómeno mundial asterisco asterisco. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial. La serie, con su historia romántica, sus personajes carismáticos y su mensaje positivo, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, además de ser entretenida y emocionante, también nos habla de la importancia de la amistad, de la familia y de luchar por nuestros sueños. Y, por supuesto, nos muestra que el amor verdadero sí existe. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Ande, un recuerdo imperecedero asterisco asterisco. A pesar de que la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin, su legado perdura. Nos dejaron un bonito recuerdo, nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier lugar y que siempre es bueno ser romántico y expresar nuestros sentimientos. La serenata, en este sentido, fue un símbolo de su amor. Fue un momento mágico, que nos demostró que el amor existe, que la magia puede suceder y que la vida puede ser maravillosa. Y, ¿quién no necesita un poco de magia en su vida? Asterisco asterisco más allá de la serenata,
analizando la relevancia del momento ***. La serenata fue un evento, pero ¿por qué tuvo tanta resonancia? Aquí profundizamos en los factores que la convirtieron en un fenómeno. La narrativa de la serie Love is in the Air se construyó sobre el romance. Los fans ya estaban invertidos en la historia de amor de Serkan y Eda, y la serenata, al parecer, replicaba esa dinámica en la vida real. La conexión de los actores la química palpable entre Kerem y Hande fue un imán para el público. Ver esa conexión reflejada en la vida real hizo que los fans se sintieran parte de algo más grande. El momento perfecto la serenata ocurrió en un evento especial, con la serie en su punto álgido de popularidad. La coincidencia de tiempo y lugar amplificó su impacto. La vulnerabilidad Kerem se expuso al cantar en público, mostrando su lado más romántico y vulnerable. Esto resonó con el público, que apreció la sinceridad del gesto. El romanticismo en un mundo a menudo cínico, la serenata ofreció una dosis de romanticismo puro, algo que la gente anhela y aprecia. El futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, trayectorias brillantes Es importante destacar el futuro profesional de ambos actores. Kerem Bürsin Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Además, ha incursionado en la producción y la escritura, demostrando su creatividad y su ambición. Su futuro es prometedor, con proyectos interesantes en el horizonte. Hande Erçel Hande, con su belleza y su talento, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su futuro también es brillante, con proyectos en la actuación, el modelaje y el mundo de la influencia digital. Ambos actores son un ejemplo de perseverancia y dedicación. Han trabajado duro para alcanzar el éxito y se han ganado el cariño y el respeto de millones de fans en todo el mundo. La serenata, un símbolo de amor y esperanza En resumen, la serenata de Kerem a Hande fue un momento mágico. Fue un gesto romántico que nos demostró que el amor existe, que la magia puede suceder y que la vida puede ser maravillosa. Fue un momento que unió a los fans de Love is in the Air en una experiencia compartida de emoción y alegría. Y, sobre todo, fue un símbolo de amor, de esperanza y de la importancia de expresar nuestros sentimientos. Más allá del final recordando la importancia de la comunicación, del cariño y de los gestos que demuestran amor y respeto. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y poder hablar de estas historias que tanto nos emocionan. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Creen en el amor? ¿Qué otros momentos románticos de novelas turcas les gustaría que comentáramos? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.